patrón de nuestra capilla, y lo hacemos con un corazón lleno de gratitud por estos 50 años de vida, de fe y comunidad. Bajo el lema Construir la fraternidad, recordamos que estos años han sido posibles gracias al esfuerzo de muchas manos, el amor de tantas familias, el compromiso de cada uno de nosotros por caminar juntos. La fraternidad no es solo compartir un espacio, sino acompañarnos, escucharnos, ayudarnos a crecer como hermanos en la fe. Que esta Eucaristía nos inspire a seguir construyendo la fraternidad, cuidando nuestra comunidad, fortaleciendo los lazos entre nosotros y viviendo el ejemplo de San Blas. En nuestro día a día, abramos el corazón a Dios para que su Espíritu nos guíe siempre hacia la unidad, el amor fraterno. Nos ponemos de pie y cantando recibimos al Padre Víctor Cabañas. Cristo. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad que cumple 50 años. Un fuerte aplauso. Viva la comunidad de San Blas entonces. Muy bien, queridos hermanos. Así como decíamos en ese canto, vienen con alegría. Entero de te haya yuina, oiga, pobre ya lleva. Pero hay tantas cosas lindas. Y siempre es acción de gracias. Upeare con la ñande ñembo era hoy. Eucaristía quiere decir en griego acción de gracias. Va dice acción de gracias. Pero por todos los acontecimientos en nuestra vida, aún incluso nuestros hermanos que ya partieron para la casa de Dios, aún eso es para nosotros una alegría, nuestra fe, porque evidentemente que ellos ya nos bendicen desde ¿dónde? Desde el cielo, desde el cielo. Que Dios nos bendiga siempre y por eso nos esforzamos. No es que es fácil, queridos hermanos, siempre hay una lucha. Y aquí justamente recién me encontré y estaba hablando con uno de los primeros pobladores, don Felipe. Don Felipe, de una bebejina. No, pero otro Felipe ahí, de la mía. Ahí está. Porque no es de mitad interés. De 50 años, ahora como a 76 años me dijo. Y es uno de los primeros pobladores. Amendada con el 25 de enero de ahí. Ya el 26, ayuma a beca, con ganas de ver acá,
están en plena ciudad, asfaltado allí, y poner la vende comunidad. Así es que 50 años estamos agradeciendo a Dios. Y hay muchas cosas que también nosotros queremos hoy, queridos hermanos, decir. En primer lugar, los que siempre nos acompañan con la televisión, a veces ya mi cámara, o mañana vender hogares, es Ñandeyara Ñe'e, que este año en abril vamos a cumplir ya 4 años que estamos en el servicio de nuestra iglesia, 4 años para comunicar la fe. Y por eso hay muchas personas que nos piden a través de Ñandeyara Ñe'e con sus intenciones y también nos ayudan con la economía. En primer lugar, queremos rezar por un hermano difunto. Hoy es el primer día de novena que falleció recién, Angélica Alegretti. Así es que rezamos por esta hermana nuestra que ya se encuentra con Dios. También falleció hoy otro señor que siempre nos ayudaba, así que algunos de ustedes tienen que tomar su lugar. Uno de los que siempre ayudaba a Ñandeyara Ñe'e, uno de los padrinos, el señor Miguel Ramón Canales. Hoy también falleció, así es que le hacemos llegar los pésames a la viuda, a la familia, a los hijos. Y también queremos rezar por la salud de Migdonia. Ella está en la cama en este momento y nos está mirando desde Ñandeyara Ñe'e, la televisión, y por eso que es importante transmitir también y demostrar nuestra fe juntos. Y evidentemente lo que ya dijimos, queremos agradecer a Dios los 50 años de nuestra comunidad de San Blas, aquí en medio de Fernando de la Mora. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra Eucaristía. Vamos a hacer la señal de la cruz y con mucho entusiasmo y a celebrar agua, porque más de 300.000 personas ya en este momento en todo el Paraguay. Cuando yo llegaba ahí, padre, yo soy su fan número 1, padre, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Ñandeyara Ñe'e está llegando y está prestando un servicio demasiado importante para nuestra iglesia paraguaya. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora, queridos hermanos, vamos a comenzar esta Eucaristía y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. La actitud del pecador es reconocer que necesita el perdón de Dios. ¿Y cuál es la primera forma como nosotros pedimos perdón a Dios? Así que todos los que podemos, vamos a arrodillarnos ante el Señor y vamos a humildemente, vamos a arrodillarnos ante la cruz, el Señor que nos ha redimido y a través de su sangre y su muerte en cruz nos ha perdonado nuestros pecados. Hacemos un momento de silencio y después vamos a cantar juntos pidiendo perdón a Dios. Humildes y penitentes, ahora vamos a entonar el canto y así le pedimos perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de San Blas, mártir, y concédenos gozar de la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra de Dios para que ella nos transforme y nos impulse a vivir el mandamiento nuevo del amor en nuestras familias, en nuestra comunidad y en la sociedad. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con su alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza, su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Feliz el que teme al Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que teme al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque los de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Blas! ¡Y viva los 50 años de comunidad de San Blas! Fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno. Tuvimos cursos catequéticos y muchas otras cosas muy interesantes. Una parroquia siempre dinámica, una parroquia siempre que se pone al día, sobre todo y ahí vida de comunidad. El pensar, el entender, y ustedes todavía tienen aquí de los primeros pobladores, ahí como dije, ahí de Felipe, el otro Felipe que trae vos, listo, porque habemos comimos hoy isna, entonces ya, y Catuma, nene mi teiterei, ¿verdad? Bueno, el otro dice que apenas aumentaba, yo hoy a Becuri, y aquí a 2 cuadras y media su casa, y bueno. Y eso es lindo, ¿por qué? Porque conocen la base, el cimiento, cómo comienza una comunidad, un pequeño oratorio, y después se va uniendo la gente, la familia. A ver, va a enseñar a la de parroquia cuera, va a enseñar a la de capilla cuera. Voy para vender la empanada, voy para vender la sopa, voy para vender lo que sea, lleva, voy rifa bellapo, y así entonces se va levantando. Eso es comunidad, queridos hermanos. Eso significa que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Yo alguna vez pensaba y decía, esa la ñane sapiente, hija moria juete, hija, dica tú la llamo a la ñane comunidad cuera, etcétera, etcétera, ese. Y después una vez me fui ahí en Milán, en Italia, a esa catedral inmensa, inmensa, al estilo gótico, 100 metros de construcción, a ver, lleva telaya mía. Esas agujas parece, esas torres, y ponete ahí. A ver, gente, la guía explicada y nada, lleva. A ver, ahí se necesitaron 600 años para construir esta catedral ahí. Pues va, tú dices, ya aquí estemos hoy. 600 años, imagínense. Es decir, que así comienza un pequeño oratorio. ¿Saben por qué? Porque la iglesia quiere decir comunidad. Eclesia, esa es una palabra griega. Jape comunidad, upeaco heise, nace yo que quiere decir que cada tiempo, cada generación que va pasando, según la Biblia, una generación es 40 años. Y sí, más o menos. Oye, digo, ve 18, 20 años, mira, pues no va a llevar. En nuestras comunidades. Cuando tú me llamo hoy 25, 30 años, una mojina, pero seriamente a favor de la comunidad.
Mientras tanto, es todavía formación, educación, juventud, ña mañana, ya lleva. Pero después, el que le da la fuerza, queridos hermanos, ¿ambos años le diga tu vela, chico? De los 30, muy años de sumarse otros 40 años, lleva 70, 80, el más robusto es de la Biblia, el Salmo, 80 años es de la Biblia. Bueno, pero quiere decir que esa fuerza y ese espíritu que nosotros tenemos es lo que después tiene que ir también sumando, queridos hermanos, el esfuerzo de los que antes pusieron el cimiento, los que después seguimos construyendo y los que después de nosotros vendrán y pondrán también lo suyo, porque eso es importante. Entonces, no pensar que nosotros somos los únicos, no pensar que nosotros somos los que ahora estamos inventando la pólvora, no, nosotros somos comunidad. Y por eso, hoy la palabra de Dios, luego, si ustedes escucharon bien, entonces, de primera lectura, después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 42 al 47, y pone sobre el cómo tenemos que trabajar juntos. El que verdaderamente vive desde Cristo, el que verdaderamente ama a Jesucristo, el que verdaderamente pertenece a una comunidad cristiana, queridos hermanos, fíjense lo que dice. Los hermanos, los primeros cristianos seguidores de Jesucristo, se reunían asiduamente, primero, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Pero cuando recoyete la Biblia, Nuevo Testamento, neina y la Biblia, Nuevo Testamento, los primeros libros tenemos recién con la carta de San Pablo, ¿entienden? Las primeras cartas que Pablo comienza a escribir, y todavía no es palabra de Dios. Después, recién el año 65, 70 después de Cristo, se comienza a escribir el Evangelio de San Marcos. Después en el 70, 75 el Evangelio de San Mateo. Después en el 90 más o menos, 80, 85 se escribe el Evangelio de San Juan. Pero donde cada uno, queridos hermanos, va poniendo su experiencia y sobre todo esa experiencia del encuentro personal con Jesucristo. Quiere decir que eso nos tiene que animar. Este día ñandé entonces en Bohueta 50 añitos, ¿verdad? 50 añitos de nuestra comunidad aquí de San Blas. Pero otros seguramente apagarán los 60 o los 70 o los 80 años o los 100 años. ¿Vos pensás, Daniel, que vas a apagar la vela de los 100 años de esta comunidad de San Blas? Del cielo. Huracán Erucata. Bueno, del cielo. Contemplada, ya ata. Pero vamos a decir desde el cielo mirando, qué linda comunidad. Miren lo que nosotros hemos dejado. Miren lo que nosotros pudimos hacer. No porque ya hicimos todo, sino que porque pudimos contribuir y poner ese granito de arena en la construcción de la comunidad. Justamente hubo como anillo al dedo este día, en este cuarto día de nuestro novenario. Porque desde Hechos de los Apóstoles, Hechos significa acción. Peñandella yapón a la cristiano añeteteno. Peyajuno peñandellara hayajano pejapecuere, el seguimiento de Jesucristo. Entonces dice, un santo temor se apoderó de todos ellos. El santo temor. Que esto que aquello. No. El temor de Dios quiere decir, queridos hermanos, el respeto, el cariño que nosotros le tenemos a Dios. Porque Yaikua, Mapala, Ñandeyara. Guani vego y ponaiterio y la Ñandeyararera, ¿verdad? El nombre de Dios. Ñandeyara, nuestro dueño. Quiere decir que Ñande lleva el dueño de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando comenzamos a pensar, pero profundamente, sobre nuestra propia vida. ¿Verdad? Y entonces tenemos que aprovechar. Nos está llamando a vivir en comunidad. Y más específicamente a ustedes hoy que agradecen los 50 años de vida de esta comunidad. Porque quiere decir que en Dicatú y entonces la ñandé, la ñañembo pelotallara.
Diga tú ñande entonces la ñande añá. Diga tú ñande la ñande argel. Diga tú ñande la ya se la mandaba y nada la bebe ya botar esa. Hoy te la venda porque te ve la ñaña porque venía mondimo y pensaba, si pensan de allá pues allá el temor y el temor de Dios, sino que el temor del sapucaya se ve la vende por arriba idea. Ani que pensa peñandea pues te ve lleva. Porque pea importante y nada la llama ñamate coba y ñanderoga pirubía lleva. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo somos en esta comunidad? ¿Cómo nos queremos verdaderamente? Pero para eso, queridos hermanos, el nombre que han elegido, yo no sé quién habrá elegido. ¿Alguien sabe? Don Felipe, ¿dónde viene mandó a malas de cada la tera para este oratorio? ¿Te donde ya yujuma güey peisa el oratorio? El oratorio. Peisa hoy Heracue, San Blas. Peisa hoy Heracue. Yo me no calcula este si encomendáramos yo allá. Bueno. ¿Quién estuvo antes que don Felipe aquí? Él hace 51 años que está aquí, dice. ¿Quién va? Omar nos vamos a ir ahí. ¿A qué don Felipe? Omar nos vamos a ir ahí. Bueno. Pero yo ya les prometí, Larisa, ¿verdad? Se llama, vos, Larisa es tu nombre, ¿verdad? La coordinadora actualmente, ahora, jovencita, pero es actualmente. ¿Cuántos otros han pasado? Y por eso yo les desafié y le dije, Penco pe escribima pe coma la pende librito, pe escribima pico la historia de su comunidad. ¿Quién fue el sacerdote que vino aquí? ¿Quiénes fueron los primeros fundadores de la comunidad? ¿Qué es lo que hacían? Hay que hacer historia. Y yo les prometí ya, la PNP Yapota, Orero Yuta Coñán de Yarañe, Haya Yapota había tenido documental, por lo menos de 1 hora de Yapota. Pero pues no hay para hace cuánto los que fueron ya haciendo historia. Incluso si oís así, oís a Jógame, ya ya entrevistaste, pero ustedes, queridos hermanos, tienen que tener esa historia porque justamente estamos hablando de comunidad. La iglesia tiene más de 2000 años. Nosotros aquí, esta comunidad, tenemos 50 años. Pero tenemos que amar a Dios, amando a todos nuestros hermanos, las comunidades, para que podamos crecer en el valor. El santo temor de Dios. Va a irse la santo temor. Ya estábamos peña de Eben, va a irse ya explicata la santo temor. Eso quiere decir el respeto a Dios. Peña de ñamboea, peña de roga. Aquí, por ejemplo, he visto muchísimos que apenas me fui bajando, llegando, entonces o tupanoi. Eso, por ejemplo, es uno de los gestos importantes del santo temor de Dios, el pedir la bendición. ¿Alguna vez señande? Peñandero gapu bellas ella, ñambo qué? No hacemos que existan más estos elementos esenciales que nos hacen entender el santo temor de Dios. Apeago ñandeñe eve ahí pon ahí tereí porque dice ñanderobasa, ñandeyaranderobasa. Moyo ube terabea. Hatupanoi ahí, las dos palabras esenciales. Tupanoi viene de tupá, ñejenoi. Ejenoi beñandeyara derecoebe muara. Vean con la hayerure. Te pido la bendición, decimos nosotros. Quiero que Dios me bendiga. Le estoy llamando a Dios. Jamaru pibeña genoi beñandeyara. De Siru vive, de abuela vive, de tío vive, de esa persona mayor, de ese anciano o lo que sea. Ñandeña genoi beñandeyara. Lo más lindo, queridos hermanos, qué tradición más linda y que nosotros muchas veces perdemos. ¿Qué es lo más lindo que pedir la misma bendición de Dios que se encarna en nuestros hermanos, en nuestra comunidad? Mabio que la icatula ñandera de jutu Isabela ñande su hija la ñanderu hija la ñande abuela ñande familia la ñande conocido la ñande tío cuera y más la icatula ñandera de jugué y su icuera. Opeareña genoi beñande ya tu panoi. Pero ahí entonces viene tu respuesta y cada uno tiene que responder. Rojo asada. Apeago de la palabra toa, porque ya tengo peseña ya lleva. Apejoar en ondebe, ya po lleva. Ya po la bendición. Sheroa
ñembojasá. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Quiere decir que a vos, a tu identidad, vos, porque sos único, Dios bendice tu rostro. En el libro, ¿verdad?, de los números, que el Señor bendiga tu rostro, así luego dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Petoañen bojasá, la cruz de Cristo, la bendición del Señor. ¿Por qué? A ver un poco, de Aboranduta, señora, o tu cédula de identidad, va a colan ne identificas, va a bailar de cédula de identidad, ve. Tu oreja, tu cabello, tu dedito, no, tu cara, el rostro, ¿entienden? Miran tu rostro, ñande ponaron y ponaron ñande foto, ñande va a ir lo mismo te ahí pon allí ya, porque siempre a través de tu rostro, ahí está, tobaña en bojasá, quiere decir, queridos hermanos, que Dios te identifica a vos, esa bendición es para vos, tuya, tuya. Nadie bendice al otro en nombre de, sino que bendecimos y recibimos esa bendición justamente de Dios para nosotros. Estas son cosas maravillosas que justamente en nuestra tradición, y sobre todo nuestra tradición paraguaya, queridos hermanos, es demasiado linda. El tupañe genoi, peñan de yara, ñande robasá, nuestra propia identidad, quiénes somos nosotros. Y es la única manera, queridos hermanos, de formar comunidad. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la primera lectura. Y la tercera partecita dice, íntimamente unidos, porque si le tenemos a Cristo, si le tenemos a Dios en nuestra vida, como decía, yo siempre repito porque esta es una de las frases más lindas de San Agustín, de Hipona. Él decía, ama a Dios, y cómo continúa, y haz lo que quieras. Ya repetí mí, ama a Dios y haz lo que quieras. Pero a ni que na ve, haz lo que quiera, vea, lleva. Pues algunos mismos vea. Ya ponte, para ahí, oye, ya puedo, tú ya posea, ya puedo. Pero vos no te concentraste en la primera parte, porque la ya juro añetete. Viendo y como hay o mondada, bebé. Viendo y como hay ya por la iba. Siempre vamos a buscar la justicia. Viendo y como hay o yucaten o yucacá las avisaben. Viendo y como hay ñola y nola y vecinos. Viendo y como hay aveñan de capilla, aveñaño caraimbana, ñaño entendé, ya zapuca y pao, lo que sea. No, imposible. Por eso esta tercera partecita cuando dice íntimamente unidos. ¿Y qué es lo que nos une? Y ahí dice, porque ellos partían el pan. Lo que hoy nos reúne entonces, y que el gesto más importante es el pan y es el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando nosotros hacemos una fiesta, cuando es tu cumpleaños o cuando vas a hacer lo que sea, cualquier fiesta, la anderoga, va normalmente en la yayapoa, va a la yayapoa. Le invitamos para una cena, muy bien, o si no para un almuerzo, o para una merienda, o para qué otra cosa, para un desayuno de trabajo, bueno, o lo que sea. Pero siempre la comida nos reúne. La comida es siempre entonces el elemento básico que muestra para nosotros la unidad. Y entonces Jesús, tan inteligentemente cuando se reúne con sus discípulos, en medio de esa última cena dice, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, que será derramada por la salvación de ustedes. Quiere decir, queridos hermanos, que es la comida, lo esencial y lo fundamental que nos tiene que nutrir a nosotros en una común unión. Upeaña de siempre ya formar perfila, jambaela ya ajata a comulgaje y la gente. Voy a hacer la comunión. Quiere decir que yo entro en común unión con mis hermanos, en común unión con las personas, en común unión, y de ahí viene la misma palabra, comunidad, común unidad, comunidad, común unión. Queridos hermanos, este tercer elemento entonces, de que hoy, en nuestro cuarto día de nuestra fiesta patronal, en esta comunidad de San Blas, el Señor nos pide a través de nuestro santo protector,
que podamos curarnos de todas estas clases de enfermedades. Enfermedades del famoso cuatijaeño, ñandella y coseña de acá, sela, cebalea, sela y cuapá, pea, bella, peisa, ñande argelado, ahí vas a ver, en vez de que yaguerú la gente, o di para país, ñande. Tenemos que estar unidos, pero lo único que nos puede unir es la presencia de Dios. Y eso para todos los niveles, queridos hermanos. No es solamente para una familia, o no es solamente para una comunidad religiosa, sino que eso también es para nuestra política, eso también es para nuestro país, para nuestra nación, allí donde nos encontramos, en nuestro trabajo, siempre, ya acá la unión. Porque peando ya de coy no estoy ñañora, no vaya yo a paz, ni gatuilla, ya pomba, ni gatuilla, cacuá. Y después, queridos hermanos, la última palabrita que hoy quisiera compartir con ustedes, y sobre todo que se refiere a nuestro santo patrono, San Blas. Un obispo, queridos hermanos, que era al mismo tiempo médico, por eso que es famoso. Dice que un niño se le atragantó una espina de pescado. Oye, por la milagro, como un huerazo la ya hoy. Oña atragantaba, opitabe, piracangüe, ya hoy. Y de ahí viene su fama, ¿verdad? Porque él le curó a ese niño que se estaba por morir ahí atragantado con la espina del pescado. Pero, queridos hermanos, eso puede ser que sea simplemente una tradición, como puede ser que históricamente pudo haber existido. Bueno, digamos que sí, pero la tradición de la vida cristiana, lo que hoy nos quiere enseñar, queridos amigos, es que somos nosotros, el 3 de febrero, la bendición de qué cosa, de la garganta. Pero bendición de la garganta no es solamente para no irte después al médico, ahí a más violaña atender a las ore, otorrinolaringólogo, vio, allá, de ahí cuando hoy será, hay cosas hay cosas ahí de médico y más, bueno, hoy cosas ahí para ahí, bueno, entonces, ahí la cojan ahí en de homo ahí al hospital, me están de homo ahí a la otorrinolaringólogo, rejoda siempre. Pero lo que el Señor verdaderamente quiere es sanar nuestras enfermedades de la mudez. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros, por el supuesto respeto humano, ñaquini anda ya ahí la verdad. O si no, por no que perder la han de puesto, la han de trabajo. Entonces, mi pervi, estaba en la, oireía, no va a apoyar hoy, que esto, aquello, y nadie denuncia. Estaba en la icuágina, peo mondá, pe yapu, anda ya yapoi, a ñaquinini, bebé. Porque ñanetindumantaná frente al poderoso, ñanetindumantaná frente a los demás. Apenas ahí por ahí. San Blas entonces nos enseña, ¿verdad? Como dice Isaías, a elevar la voz, a gritar ante la injusticia, a gritar ante todo aquello que denigra al hombre, que denigra a la persona, que denigra al paraguayo, que denigra al ciudadano. ¿Qué nosotros hacemos? Ñande, la paraguaya sobre todo ñaquí formañade, ñaquí, porque más de la mitad de nuestra población o se hoy por el Estado, o cojan ahí la pucheromí, ¿verdad? Del Estado. A pesar de que ya jamás hoy move, lleva. Cuanto oye cobra mía, ve, umi Hembu mía, humiendo yo uyacue, allá, entonces ya repartí mí entre todos los que están colgados al Estado. No voy a decir aquí levanten la mano todos los que están trabajando en función pública, porque entre este año vamos a dar depo. Se llevamos a dar. Entonces, quiere decir que ñaquinte. Entonces, pega la asamblaje y añadejina. Pega la asamblaje y añadejina. Por lo menos que hagamos que las cosas funcionen en la verdad, no callar, y de eso sí que tenemos que ser curados, queridos hermanos. O sea que nosotros, sabiendo que San Blas es justamente nuestro segundo patrono del Paraguay, segundo patrono del Paraguay. ¿Quién es la primera patrona del Paraguay? ¿Quién es la primera patrona del Paraguay? La Virgen de Caacupé, la Virgen de Caacupé, la Virgen de Caacupé. Y después entonces ya San Blas, y así sucesivamente. Bueno, así que ya llegó ahí San Blas este día especialmente, el 3 de febrero, vamos a recibir también, y usted especialmente aquí en esta comunidad que lleva su nombre, recibir la bendición
pero para que digamos la verdad, para que luchemos por la verdad, para que busquemos la verdad. Y sobre todo la verdad significa justicia. Y justicia es la definición de Dios. La esencia, la areino la gente por anduve vayan de caray o de periodista, vayan de señora rejola mi sajabe, mai con de guarapeñan de yara, y donde vayan de esta ciudad, ay Dios que me cura, ay Dios que esto, ay que me cura mi cáncer, ay que no, pero anda ella de yara. ¿Quién es el Dios verdaderamente del cristiano y de la Biblia? Es el Dios Sedek. Jamás dice Sedek hebreo, veis el Dios de la justicia. Y el Dios de la justicia quiere decir el hombre que se realiza, que se plenifica. Y esa es la otra famosa frase del padre de la iglesia, Ireneo de León. La gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre realizado, el hombre feliz. Bueno, querido hermano, vamos a seguir nuestra misa y por ahí teréis entonces a ver la Yeyoto página en este cuarto día de nuestro novenario. Que San Blas nos bendiga, que el Señor nos acompañe siempre y que nosotros, al agradecer los 50 años de nuestra comunidad, demos mucho fruto y cada vez más y más para nuestra iglesia. Que así sea. Y viva San Blas, y viva Cristo, y viva los 50 años de esta comunidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Muy bien. Y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a responder: ayúdanos a construir la fraternidad. Ayúdanos a construir la fraternidad. Por la Iglesia y nuestra comunidad, para que siguiendo el ejemplo de San Blas, sepamos construir la fraternidad y vivir unidos en la fe, compartiendo el amor y solidaridad. Oremos. Ayúdanos a construir la fraternidad. Por los jóvenes, los niños de nuestra comunidad, para que crezcan en la fe, aprendiendo ser solidarios y a construir vínculos de amistad, fraternidad con todos. Oremos. Ayúdanos a construir la fraternidad. Por quienes sufren la soledad, la enfermedad o la pobreza, para que encuentren consuelo, compañía y esperanza en nuestra comunidad y en la intercesión de San Blas. Oremos. Ayúdanos a construir la fraternidad. Por todos nosotros, reunidos hoy, para que en estos 50 años de historia nos inspire a seguir trabajando juntos, construyendo una comunidad fraterna y solidaria. Oremos. Ayúdanos a construir la fraternidad. Vamos a rezar también y vamos a pedir por nuestros hermanos que desde sus casas, siguiendo Ñandeyara Ñe'é, nos piden oraciones. Rezamos hoy el primer día de la novena de Angélica Alegretti, que el Señor ya le tenga en su gloria en el cielo. Rezamos también por este señor que fue nuestro padrino de Ñandeyara Ñe'é, que hoy falleció, y a quien agradecemos también los años que nos ayudó con su aporte económico, el señor Miguel Ramón Canale. Y pedimos por la salud de Migdonia, y especialmente hoy al agradecer los 50 años de nuestra capilla, de nuestra comunidad San Blas. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas.
víveres. Hermanos, en este momento presentamos estos víveres como signo de nuestra fe y solidaridad. Al ofrecerlos, queremos compartir con quienes más lo necesitan, ayudando a garantizar a quienes carezcan de lo indispensable para vivir con dignidad. Pan y vino, junto al pan y al vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecemos hoy nuestro compromiso de vivir como hermanos y a trabajar por la unidad. Que estos dones simbolicen nuestra entrega sincera por un mundo más fraterno. De toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos se enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Blas venció los tormentos del martirio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Blas derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar. Santo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con los ministros de la Eucaristía, con los diáconos y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de cada uno de estos hermanos nuestros, por quien hoy estamos rezando nuestra Eucaristía, principalmente por aquellos que han muerto en tu presencia, la señora Alegretti, el señor Canale y todos los fieles difuntos, que el Señor ya les tenga en su gloria. Y también, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, todo el Paraguay ya en todo el Paraguay. Así que más de 300.000 personas ya en esta misa. Así que ya voy a mí, como comunidad este día ya es la fraternidad. Y la oración que Él nos enseñó es la oración de la fraternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Al acercarnos a comulgar, pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu, para ser verdaderos constructores de fraternidad, que en la Eucaristía nos lleve a amar con Él como Él nos ama.
ponernos todos de rodillas frente a nuestro patrono, Señor San Blas, y vamos a hacer nuestra oración. Ya es agüella lleva durante nuestra reflexión de la palabra de Dios, el día en que reflexionamos la fraternidad, ya lleva como hermanos, Yaguataoño Diepa, lleva Ñaño Puntimomi. Después también, porque nuestra misión al llevar este nombre, Señor San Blas, Yaicuajina, que es nuestro segundo patrono, el más importante en Paraguay, Upeañande, Yayeruea, Yacuerajanguá, de esa mudez, porque Ñanequín etereí ante las injusticias, Ñanequín etereí ante tanta corrupción, tanto mondajá. Entonces tenemos que pedir al Señor San Blas que nos dé esa fuerza para que nos cure de la garganta y para que hagamos sonar también el derecho, la justicia, el amor, el respeto. Vamos a decir juntos nuestra oración al Señor San Blas. Milagroso San Blas, que lleno de júbilo en el camino a la cárcel, obraste prodigios y salvaste la vida de un niño que se moría ahogado por una espina que tenía atravesada en la garganta. Alcánzanos del Señor la gracia de vernos libres de todas las enfermedades de la garganta y emplear a esta siempre para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor San Blas, Señor San Blas, Señor San Blas, ruega por nosotros. ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva los 50 años de nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien, vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones de nuestra coordinadora. Muy buenas noches, hermanos. Avisos parroquiales. Estamos inscribiendo a los padrinos del cincuentenario, socios protectores que realizarán un aporte voluntario durante 12 meses para ayudar a la instalación de los aires, la colocación de ventanales y el mural de la fachada en el marco de los 50 años de la Capilla San Blas. Para aquellos que quieran ser padrinos del cincuentenario, tienen que acercarse a la señora Rosa Mamacha, todas la conocen, ella va a estar anotando sus datos. También buscamos 2 servidores que ayuden con la organización del mural del cincuentenario, el cual nos acompañará durante estos 50 años y durante el mes de enero del 2027 serán digitalizados para ser presentados en una proyección de línea de tiempo al cierre de las próximas patronales. Se pide a las personas colocar sus nombres y fecha aproximada detrás de las fotografías para mejor organización. Esto es con relación al mural que está allá. Entonces, para ir teniendo un registro y una historia de nuestra comunidad. La Gran Cena Show, este sábado 31 de enero se realizará la Cena Show de las patronales después de la Santa Misa. Informamos a los asistentes a la cena que deben traer cubiertos y se dispondrá de cantina con gaseosas de 2 litros, retornable, agua mineral, hielo en cubo. No se venderá alcohol, pero se permitirá el ingreso de conservadoras con la debida moderación que merece un festejo cristiano por los 50 años. Seguimos poniendo
disponiendo de talonarios de nuestra rifa por los 50 años y solicitamos puedan ir rindiendo o devolviendo en la brevedad posible a fin de poder entregarlos a otros servidores que los están solicitando. Agradecemos el esfuerzo por venderlo en un mes largo como es enero. Invitamos también a la serenata a nuestro santo patrono del Paraguay, San Blas, el cual se realizará el día 2 de febrero después de la Santa Misa aquí dentro del templo. Todos aquellos que tienen algún don de saber bailar, cantar, serán todos bienvenidos para ese 2 para poder presentar su ofrenda a nuestro santo patrono San Blas. En este cuarto día del novenario, agradecemos el Santo Rosario que estuvieron encargados del sector 4, Padre Pío de Pietrelcina, encargados de misa, Legión de María Parroquial, invitados Fe y Luz, GOPB, Pastoral Familiar. También hoy especialmente queremos agradecer a nuestro padre, que es fundador y director del primer canal católico del Paraguay, que todos conocen ya, Ñande Yara Ñe'e. Un aplauso fuerte para el padre Víctor Cabañas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por la gran homilía que nos brindó este día. También las compañeras de liturgia tienen un pequeño presente, padre, que le queremos entregar para que no se olvide luego de nosotros. Para que San Blas lo acompañe a todas partes. Mañana, quinto día del novenario, el lema Cuidar la Casa Común. Santo Rosario están encargados el sector 5, Inmaculado Corazón de María, encargados de la Santa Misa, los hermanos de la Capilla San Juan Bautista, invitados la comunidad de la Capilla San Juan Bautista. El padre que presidirá esa Santa Misa es el padre José Antonio Rafael y están todos invitados nuevamente para mañana. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que les agradece a ustedes. Como les dije, es la primera vez que yo vengo a esta comunidad y sobre todo, así también en todo el Paraguay, la primera vez venderé China a la gente. Na bebe la vendero vaina, ve mañana la vendero are. Daniel, en ese bandeina, ahí está. En vivo y en directo, entonces, Ñande Yara Ñe'e, por primera vez aquí en la comunidad de Fernando de la Mora, que lleva el nombre de San Blas. San Blas, entonces, que es también el patrono de todo nuestro país. Y en estos días, oreros ojina por varios lugares, a ver disputar entre Virgen de la Candelaria y San Blas. Así que la opagavea upeao gana, lleva. Quiere decir que PNP pagavera. Pero sea opeja esa tapea. Porque ve mañana a mí, ¿dónde están los dos que me van a ayudar? ¿Dónde están los que están? Vengan un poco hacia adelante, vemos por mí, levantad un poco, vení, porque levantad bien arriba, na vela se alcancía. Vean, na vemos en engenio, na vemos ahí vendrá. Allá está el otro, allá dos, allá verú. Bueno, entonces ustedes saben que Ñande Yara Ñe'e, ahora vamos a cumplir 4 años de evangelización como primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Y eso es gracias a ustedes. Algunas personas me decían, y veo la televisión, que se puede tener, ella y con la erajata, pean, movió yo justa la plata, y ¿verdad? Y yo, más fácil le respondí. Pues en de bolsillo, en la pepeina, la plata para ganar ese. En de bolsillo ese. O 500 ese. Pero después comenzó a ayudarme, ¿verdad? Bueno, a veces ahí, la peporandro se va esa ni hoy, que peporandro se veina. Porque estamos ahí, la pepeina de bolsillo, en de más. Veremos íntima la alcancía. Pero lo lindo es que verdaderamente Ñande Yara Ñe'e cada vez está llegando más y más y más. Estamos a través de NPI, estamos a través de Telefuturo, estamos a través de Unicanal, estamos a través de la tele
Y tenemos nuestro propio canal 24 horas a través de cable Tigo, canal número 25, a través de cable Copaco, que es Vox, el número 4. Entrar en personal, en Claro, pero me hago $2.000 cada uno y nada y que más, allí va. Así que pone, vean la pende bolsillo, si queremos entrar en todos los cables, etcétera. Pero me tuve voy yo, obvio, como se dice siempre, para que podamos evangelizar. Y alguien tiene que comenzar, pero como dijimos si esa catedral de Milán se construyó en 600 años, imagínense, ya iba a cumplir recién 4 añitos, así es que todos los que vienen, los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos, bueno, ellos tendrán que encargarse de la evangelización y de hacer que esto vaya creciendo. Esto crece en la medida en que tenemos fe verdaderamente en el Señor y queremos que el bien se propague por todas partes. Les pregunto y levanten la mano lo último. ¿Quién ya vio de Yarañe ella es a mí? Pemba bella, ahorita manda a veces, está yo viendo esa qué carrera, qué daño me queda coger. Bueno, muy bien, entonces la gran mayoría veo que ya conocen que existe de Yarañe. Lo importante es que tenemos muchísima formación, catequesis para los niños, para los adultos, estudio de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos para los jóvenes, tenemos para los adolescentes, tenemos también para conocer nuestra iglesia. Y más cosas, ¿verdad? Hay mucha creatividad, pero como le digo, algunas veces todavía nos faltan recursos, pero poco a poco también la gente se está entusiasmando y nos están ayudando. Que Dios les bendiga a todos y muchas bendiciones. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Después de la bendición, las personas que quieran recibir la bendición, yo les voy a dar con el aceite santo, entonces ya formata fila de 1, añañen boyata, ya catú, y con nuestro coro, maravilloso coro que nos acompañó y nos va a seguir acompañando durante la bendición y sobre todo pidiendo la protección siempre de nuestro santo patrono. Oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a nuestro santo patrono San Blas, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Y viva Señor. Cristo, Viva. y viva San Blas, y viva los 50 años de la comunidad. Viva. Fuerte aplauso para el Señor. Al concluir este cuarto día del novenario a San Blas, agradezcamos al Señor por permitirnos reunirnos en fraternidad y celebrar estos 50 años de vida de nuestra capilla. Que lo que hemos vivido hoy nos anime a seguir construyendo la fraternidad en cada uno, con cada gesto de amor, comprensión, solidaridad con nuestros hermanos. Llevemos a nuestras casas la alegría de la fe, la unidad y la paz que nos regala Dios. Vayamos en paz, trabajando junto con una comunidad más unida y fraterna, siempre bajo la intercesión de San Blas. Buenas noches.